Perfecto. Dale, Alejandro, se está grabando. Bueno, le cuento. Mi ensayo se titula Compañía y Estado en Rapa Nui, las dos caras del poder colonial entre 1895 y 1953. Hace referencia a la relación entre ambos poderes durante el periodo en que Rapa Nui fue una estancia ganadera, desde la creación de la Compañía de Merlet hasta el comienzo del dominio de la Armada chilena en 1953. Puede decirse que dicho periodo, el de la hacienda ovejera, pasó por dos etapas. La primera, en la que fue propiedad de Merlet, todo el poder estaba concentrado en la figura del administrador de la compañía, que era a su vez subdelegado marítimo. La combinación de ambas figuras de poder colonial en una sola institución daba a la compañía de Merlet completo dominio sobre el destino de la isla, solo existiendo una contrapartida de poder por parte del Estado en los momentos en que la Baquedano u otro barco chileno arribaba a la isla e imponía su autoridad para resolver conflictos entre la compañía y la comunidad Rapa Nui. La mencionada concentración de poder colonial permitió abusos que desencadenaron revueltas, de las que la más significativa fue la rebelión de Angata en 1914. Con dicho levantamiento, la autoridad se vio cuestionada profundamente, iniciándose un periodo de transición en el que el Estado comenzó una política de mayor intervención en los asuntos de la isla. Tiene aquí importancia la figura de Rafael Edwards, que en 1916 comienza una campaña de concientización de la situación en Rapa Nui sobre la sociedad civil chilena. Todas sus acciones llevaron a que se crease por parte del Estado la Comisión Consultiva de Isla de Pascua, con Edwards a la cabeza. Dicha comisión tendría un papel clave en el periodo final del dominio completo de la compañía, impidiendo, entre otras cosas, que Merlet inscribiera la isla a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso. Para entonces, el accionista mayoritario de la compañía era la Williamson Balfour y sería en negociaciones con esta que la comisión consultiva llegaría a la estipulación y firma del temperamento provisorio de 1917, que entre muchas otras cosas hacía oficial la separación de la figura de administrador de la compañía y subdelegado marítimo, teniendo el Estado desde entonces control sobre esta última institución. Sin embargo, el Estado nunca tuvo la fuerza suficiente para sostener la autoridad del subdelegado marítimo como figura independiente. La falta de fondos y de un personal de carabineros a su servicio le impedía ejercer una fuerza coercitiva sobre los Rapa Nui y la compañía, llegando con el tiempo la compañía a financiar el cuerpo de policía nativo que operaba en la isla bajo la supuesta autoridad del subdelegado marítimo. De modo que la situación derivó en un status quo en el que el subdelegado tenía suficiente autoridad únicamente en los momentos en que la Armada visitaba la isla, algo muy similar a lo que ocurría antes de la separación de poderes. Sin embargo, la compañía, al verse desembarazada de ejercer el poder político de manera nominal, cambió su relación hacia la comunidad, comenzando políticas de corte asistencialista y de ejercicio de un poder exclusivamente económico sobre el Estado y los Rapa Nui. Ello no evitó que el Estado y compañías se enfrentasen regularmente, sobre todo por la posesión de las tierras, hasta que en 1933 el Estado inscribió todos los terrenos como propiedad fiscal, quedándose la compañía con la posesión solo del ganado y las construcciones. Es importante destacar que desde la firma del temperamento provisorio en 1917 y entre la firma del temperamento provisorio y la firma de un nuevo contrato de arriendo en 1936, la compañía se vio libre de pagar dinero al Estado por el arriendo, aprovechándose del carácter provisorio del temperamento para extender las negociaciones con el fisco. Por otra parte, algo que se venía formando desde mucho antes, cuando en el bando de Rojas se instaura Juan Tepano como cacique, el Estado en su posición de debilidad frente a la compañía comienza a incluir entre sus rangos a miembros de la comunidad Rapa Nui. Así, destacados dirigentes comunitarios crearían con el tiempo una importante y activa zona gris entre los intereses del Estado y la compañía, con Tepano a la cabeza del poder político y Nicolás Pagarati a la del poder religioso, entre otras figuras. Los dirigentes de la zona gris tenían a su vez intereses encontrados. Algunos representaban a la facción de la comunidad que apoyaba al Estado y a otros que lo hacía al bando que lo hacía con la compañía, presentando su fluidez suficiente como para apoyar a uno u otro dependiendo de las circunstancias, demostrando así con la creación de lazos de parentesco con figuras de la compañía como Edmunds y entrando en la administración estatal, que los Rapa Nui presentaban una agencia muy activa dentro del marco de relaciones de poder entre Estado y compañía y no se trataba de un sujeto histórico pasivo. Con el tiempo la Williamson Balfour comenzó a perder preponderancia y para 1939 no era la accionista mayoritaria de la compañía explotadora. Comenzó entonces un proceso de chilenización paulatina de la compañía con la entrada de empresas nacionales
a figurar entre las principales accionistas, como la fábrica de paños Bellavista Tomé y la Sociedad Agrícola Ganadera Los Vilos, además de 6 compañías de seguros del país. Sin embargo, ya para 1947, con el estallido de la polémica nacional desatada por el libro de Manuel Banderas de Marchi, La esclavitud en Pascua, comienzan a surgir voces que plantean que es hora de que el Estado se haga cargo directamente de los asuntos de Rapa Nui. La compañía intentó reaccionar ofreciendo industrializar la isla, negociando con la comunidad, incluyendo a miembros de la Armada en su directorio, pero ya era muy tarde. Instituciones como la Sociedad Amigos de la Isla de Pascua, a la que llegó a pertenecer el mismo presidente de la República, Carlos Ibáñez, incentivaron este proceso. Al Estado, en definitiva, ya no le bastaba con presentar una presencia mínima en la isla y sería desde entonces la Armada quien ejercería todo el poder colonial directamente. Eso. Muy bien, Alejandro. No sé, no sé. Yo no tengo grandes yo comparto, Alejandro, tu recorrido me parece interesante, me parece además me parece relevante el tema de lo que es la zona gris, ¿ya? Y si pudieras explicarle un poco más a los integrantes que nos están escuchando ahora y los que nos pueden escuchar, ¿qué es lo que es la zona gris? ¿Cómo llegas tú a ese concepto de zona gris? Que, no, que la comunidad y la compañía y el Estado, las tres cabezas como de la política Rapa Nui, no, no eran como grupos totalmente aislados unos de otros, sino que había representantes de unos y de otros dentro de la misma comunidad y de la comunidad dentro del Estado y la compañía. Por eso es como una zona gris, que no es ni blanco ni negro, está entre medio de ambas facciones y que a través de ella la comunidad ejercía su agencia sobre su propia, las cosas que le afectaban. Ajá, perfecto. Si tuvieras, Alejandro, que profundizar, tuvieras más tiempo, ¿y ¿dónde lo harías? ¿En qué cosas buscarías tú eh, continuar una investigación? Yo quisiera estudiar un poco más el periodo, sobre todo entre 1940 y 1953, porque como que hay mucha información sobre la firma del temperamento, el periodo de dominio de la compañía, pero después de 1940 como que toda la información se pasa al tema de las fugas y no se habla casi nada de lo que pasaba dentro de la isla. Ujú. Bien, pues Alejandro, lo invito en un tiempo más, cuando se abra la Biblioteca Nacional, a que conjunto con Pablo nos podamos ir a trabajar a la Biblioteca Nacional, porque ahí está la información. ¿Ya? Claro, Y en muchas el gracias. archivo. Muy bien, Alejandro. ¿Ya? Felicitaciones por su trabajo. Muchas ¿Ya? gracias. No tengo más comentarios. No sé de los compañeros si alguno tiene alguna pregunta. Yo tengo un comentario, Alejandro. ¿Sí? Dale. Comparto, o sea, creo que tu trabajo está muy bien. O sea, la revisión histórica que hace, tiene, se nota que revisaste las que tenía a disposición. O sea, ahí muy pocos comentarios en cuanto a... Está perfecto para mí. Entonces te recomendaría quizás, si tienes ganas, podrías quizá profundizar un poco más de esto. Yo te recomendaría que quizá revises un poco autores sobre colonialismo, o sea, desde Fanon en adelante, si tienes ganas, y podamos contrastar un poco este tipo de colonialismo tan particular, o sea, colonialismo con más de una cabeza, con estas figuras grises. Quizás, Sí. si te interesa, podrías hacer un paralelo con lo que nosotros nos enseñaron que era el colonialismo de A y B, digamos, A o B, ¿no? Sí, Está en pues. el lado del colonizador o del colonizado. Quizá para, por interés personal podrías buscar más referentes sobre colonialismo en general, por decir, y aplicarlos en este episodio en Pascua, como una sugerencia Claro. que te hago. Pero en general encuentro que está muy bien el trabajo, ¿no? Te voy a mandar más tarde mis comentarios que te hice personalmente, pero nada que comentar. Está muy bien. Muchas gracias. Sí. Ánimo, Alejandro. Muy bien, pues
Pasemos entonces al grupo ya Nosotras, de... profe. Exactamente. Sí. ¿Ya? ¿Enciendo la cámara? Sería ideal, María José. Ya. Y ¿Se ve? María José, ¿estás solita tú de tu grupo? ¿No, ninguna de tus compañeras te acompaña? No, sí están. Porque si ellas pueden abrir la cámara sería excelente también. Doña Catalina Alvarado. Doña Javiera. Déjala aquí, doña Javiera. Hola, Javiera. ¿Ya? Y doña Eva Sánchez. Aquí está doña Eva. Muy bien. Nos falta nomás doña Catalina Alvarado, que si hubiera estado... ¿Mm? Muy bien. Pónganle. Ya. Nuestro ensayo es la hacienda ovejera en Rapa Nui, repercusiones y consecuencias en la población actual. Nuestro ensayo tenía como principal objetivo analizar los cambios generados dentro de la sociedad y la cultura local de Rapa Nui, cuál fue el efecto de estas compañías ovejeras de la sociedad Brander-Bornier y la compañía explotadora de la isla de Pascua, que sus siglas son SEDI, que funcionaron en la isla desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Nosotros generamos varios apartados para que el ensayo sea como un poco más ameno a la lectura, ya que igual las abordamos como varios puntos. Entonces, en primer lugar, desarrollamos lo que fue la hacienda ovejera, en primer lugar la de Brander-Bornier, luego lo que fue la SEDI, luego agregamos un apartado del ámbito jurídico en relación directa al decreto de ley número 2885 y a la ley indígena de 19.253. Luego agregamos un apartado sobre la agencia en Rapa Nui y por último la situación actual en la isla, que es lo que pasa con el turismo, la relación con el continente, etc. Entonces, tenemos como primero que el desarrollo de la hacienda ovejera fue a lo largo del siglo XIX y XX, que fue, como ya dije, primeramente la sociedad Brander-Bornier y luego la compañía explotadora de la isla Rapa Nui, que esta fue la que estuvo posterior al anexamiento de la isla el 9 de septiembre de 1888. La sociedad de Brander-Bornier, los isleños Rapa Nui fueron secuestrados o forzados a abandonar su isla hacia Perú, y este traslado redujo mucho la población de los isleños, que era desde entre 2.000 y 3.000 a solamente 200 Rapa Nui. Fueron prácticamente usados como mano de obra en su propia tierra, que se supone que son los dueños de la tierra, fueron utilizados más como inquilinos. Se convierte la isla en una hacienda. Luego, cuando se termina esta sociedad de Brander-Bornier, al año después, 9 de septiembre de 1888, como ya dije, Policarpo Toro toma posesión formal de la isla, firmándose un acta de cesión por parte del rey Atamu Tequena y 6 de los jefes principales. A partir de entonces, el gobierno de Chile el dueño de los terrenos y edificios de la misión y de los animales y los terrenos de los hermanos Salmón, mientras que Policarpo Toro se convierte en el arrendatario de edificios, terrenos y animales de Brander, y además de la tierra de los nativos. Luego está este acuerdo de voluntades que es tan como contradictorio, ya que tiene dos lecturas. La primera que fue escrita primero en taitiano, Rapa Nui antiguo, y luego la que fue escrita en castellano. Entonces, lo que pasó aquí que en taitiano Rapa Nui se trataba más al Estado de Chile como un amigo del lugar, donde iba a respetar como la soberanía de los jefes de Rapa Nui. En cambio, para los castellanos, como lo que hicieron firmar a los Rapa Nui, era que hubo una cesión total, tanto de los derechos como de los deberes de la tierra. Entonces, la isla pasó prácticamente a ser propiedad del Estado. Luego se arrendó la isla a esta compañía explotadora por 20 años, donde también se trató a los Rapa Nui como inquilinos,
como mano de obra, se les como confinó como a un lugar muy chiquitito en la isla, donde tuvieron que hacer actividad ganadera, o sea, pasaron de la actividad pesquera, que era como su tradición, a esta actividad ganadera. Luego se termina arrendando la isla a Enrique Merlet en 1895 por 20 años, como ya dije. Y todos los inquilinos fueron confinados dentro de un área de 1000 hectáreas, parte del actual Hangaroa, usurpándole los animales, las pertenencias y prohibiéndoles la libre circulación de la isla. En 1903 surge esta compañía explotadora en Isla de Pascua, transformando a la isla en una ciudad-compañía. Y a partir de ello, los Rapa Nui, como ya mencioné, se transforman en peones ganaderos y pastores, implicando un cambio radical en toda la estructura social de la isla. El trabajo de la compañía no estaba mayormente delimitado, y entre las tareas se encontraba la faena, el rodeo, el cuidado de ovejas, la esquila, además de la labor de recoger animales muertos. Por la conveniencia de las ovejas, la isla fue dividida en dos mitades definidas. Una mitad era pequeña pero fértil, una reserva en Hangaroa, que era propiedad del gobierno chileno, que se encontraba bajo el control de la CEDIP por arriendo, y la otra mitad estaba organizada en un rancho ovejero, ubicándose la casa de la administración de la hacienda Matarevi. Y ahora sí. Luego tuvieron que pasar cerca de 40 años para que en 1952 el Estado de Chile anulara el contrato que tenía con la compañía por los reiterados abusos en contra de la población isleña. Sin embargo, continuaron las deplorables condiciones en las que habitaban los isleños, como las restricciones del libre tránsito dentro de la isla, prohibiciones de emigrar de la isla y trabajos obligatorios no remunerados en ausencia del derecho de sufragio. Luego está el ámbito jurídico, en que en 1965 se levanta esta prohibición de libre circulación y la isla de Pascua pasa a ser administrada civilmente. Y en 1966, gracias a la ley de 16.441, se crea el departamento de Isla de Pascua, donde recién se considera a los isleños de Isla de Pascua como ciudadanos del Estado de Chile, con todos los derechos y deberes que conlleva ser ciudadano. Luego, como se firma la CONADI, el Estado chileno tiene la obligación de preservar el patrimonio tanto cultural como arqueológico de la isla. El decreto de ley número 2885, que fue creado en 1979, establece las normas para conceder títulos de dominio y administración de terrenos fiscales en Isla de Pascua. Y en este documento se faculta al presidente para ceder estos terrenos de manera gratuita, ya sea urbanos o rurales, para originarios de la isla o bien hijos de padres o madres nacidos en ellas. Esto es importante porque si yo me caso con un Rapa Nui no puedo tener derecho a tierra, sino que mis hijos tienen derecho a tierras en Rapa Nui. La ley indígena categoriza a los miembros de la cultura, de este modo se consideran miembros de esta cultura, y aquellos que son originarios de la isla, sean biológicos o adoptivos, tienen los derechos a la tierra. El artículo 67 de esta ley también crea la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua, que busca fomentar la riqueza cultural y arqueológica de la Isla de Pascua. Bueno, aquí nosotros hicimos un pequeño una apreciación personal de que el Estado finalmente no está como en un compromiso real por devolver las tierras ancestrales a los rapanuenses, porque siguen ostentando los dominios de propiedad fiscal. Luego hicimos un apartado como punto 4 del efecto de las compañías ovejeras, que reestructuró socialmente toda la cultura y la manera de vivencia de la Isla de Pascua. Tenemos un apartado también de la agencia Rapa Nui, en que la expresión más particular y lo más importante fue la rebelión de Angata, en la que consistió en una revuelta liderada por la catequista María Angata y Daniel Teave, la cual estalló en 1914 tras más de una década de expropiación y abusos de la CEDIP, donde se habría evidenciado los elementos religiosos de los cuales se habrían apropiado los Rapa Nuis, y donde a partir del robo del ganado la comunidad
la comunidad Rapa Nui reivindicó sus derechos sobre el territorio y los animales en control del asedio. Y por último, en la actualidad tenemos todo lo que tiene que ver con la prohibición de los continentales a permanecer mucho tiempo en la isla a partir de muchas migraciones. Entonces, lo que hicieron en Rapa Nui, se tomaron el aeropuerto y establecieron un punto máximo de 30 días para los turistas. Entonces, así no se podían quedar más tiempo en la isla. Y por lo mismo se implementó una serie de cambios legales restrictivos para la gestión y control del territorio, siendo la más importante la legislación implementada, como ya dije, en el 2018, que es esta ley 21.070, que es que los turistas solamente se pueden quedar en un plazo de 30 días. Y eso, como en resumidas cuentas. Muy bien. ¿Algo que agregar, Javiera? No, la verdad creo que mi compañera lo expresó bastante bien, como lo que habíamos trabajado en general en el ensayo. Doña Eva. No, eso, básicamente eso hablamos en el ensayo y no sé, estamos atentas a preguntas o comentarios. Paulo, ¿algún comentario? Revisé su ensayo y o sea, creo que la revisión está correcta, o sea, se nota que leyeron, que manejan el tema. Paréntesis, igual el gentilicio que solemos utilizar es los Rapanui, más que rapanuienses, sí, para que lo tengan ahí presente. Ya los vamos a cambiar. Sí. A mí lo que me pasa con su texto que creo que quizá podrían como afiatar más, es como que el título lo dice, ¿no? Es la hacienda ganadera, la hacienda ovejera en Rapa Nui. Por ahí de repente como creo que se extiende mucho como visión histórica y quizás podrían como acotar, o sea, por ejemplo, claro, evidentemente la hacienda ganadera como que dibuja el primer paisaje colonial, el primer mapa, podríamos decir, ¿no? Y eso tiene unas repercusiones como que se ven hasta el día de hoy, podríamos decir, ¿no? Pero yo creo que quizás podrían como enfocarse más en esos efectos que como llegar a la ley, que claro, está súper bien, pero como que ahí pierde un poco como la pregunta de investigación, digamos, de su ensayo. Creo que tienen que acotar, que es una cosa que siempre sucede, ¿no? Pero está bien, se nota que han leído y que manejan el tema, que eso es un poco el objetivo que nos damos por cumplidos aquí en el ramo dadas las condiciones que se ejercen, pero les recomiendo que quizá acoten y lleven el callo, ¿no? Que en el fondo es como la hacienda misma. Y ahí quizá yo les recomendaría un texto que para el tema más contemporáneo, que no sé si Rolf sigue siendo inédito, ese texto que tú tienes sobre el ganado, la historia del ganado en Rapa Nui. Yo creo que ese podría ser quizá una buena forma de pensar la evolución histórica de esta actividad productiva más contemporáneamente, ¿no? Yo también o sea, no sé si sería como tan acertado, pero también quería agregar un poco en este acuerdo de voluntades la diferencia con el colonialismo que hubo en Rapa Nui con el colonialismo de los mapuches, porque sabemos que es un colonialismo diferente, porque en Mapuche fue una pacificación, fue algo súper violento. En cambio acá se colonizó de una manera un poco más como que no quiere la cosa, por decirlo de alguna manera, al firmar este acuerdo de voluntades. Entonces fue como un colonialismo como más burocrático, por decirlo de alguna manera, que igual tiene otras implicaciones de acuerdo al colonialismo que conocemos, que es más violento. Entonces no sé si estaría acertado también agregar un poco de eso en la parte de acuerdo de voluntades, que tú igual lo mencionas en tu memoria de título, creo. Claro, o sea, como le decía Alejandro, quizás siempre es bueno, si es fin de semestre, bueno, pues si tienen la de voluntad, les recomiendo que quizás revisen autores sobre colonialismo, o sea, como ver qué este concepto que hemos trabajado en todo este curso, quizá ahí se les puede, en fondo, tener una aproximación también más fundada a describir este colonialismo tan particular. Claro, yo no sé tampoco si diría que la colonización de la Araucanía fue menos burocrática, quizás violenta, pero también los siempre es la contracara de la dominación colonial. Entonces, o sea, recordar también que los títulos de... O sea, hubo mucha inscripción ilegal también de tierras mapuche que se hizo bajo el amparo de la burocracia y la ley, sí, y después amparado, claro, la violencia estatal, pero
Como que hay que tener ahí igual con eso. Ujú. Sí. Sin duda, la comparación entre la situación que se vivió en la Araucanía versus la situación que se vivió en Isla Pascua, ¿no? En Rapa Nui, claro, las diferencias son bastante significativas y de interés, y creo que pueden precisar y ayudarnos a precisar un poco de qué tipo de colonialismo se ha dado. Ahora, nosotros en clase lo que más hemos insistido, ¿ya? Es, acuérdense que la, los Rapa Nui lograron evitar el colonialismo de colonos, ¿ya? Y eso marca una diferencia que nunca se puede olvidar, diría yo. Y esa es una constante. Si ustedes ven a Cristian, los tipos, volvamos al Tratado del 88 y volvamos a la ley especial que imposibilita ya el colonialismo de colonos. La letra C es la lucha contra el colonialismo colono. O sea, siempre está vigente eso, ¿ya? Y esa es una diferencia con el mundo de la Araucanía gigantesca. En el mundo de la Araucanía, uno de los mayores problemas es justamente la colonización con extranjeros, o sea, por decirlo así, que se transforman rápidamente en nacionales, la colonización alemana, la colonización suiza, la colonización italiana y la colonización chilena, así de simple, ¿no? Entonces, y eso generó un ámbito que hace que la situación en la Araucanía sea muy, muy, muy complicada. Y demos gracias a los Rapa Nui que no hubo colonización de colonos y que no tenemos ni a los Edwards, ni a los González, ni a los Pérez, como se llama, ocupando parte significativa de la isla, ¿ya? En la isla el conflicto es, si es que es con el Estado, que considera que las tierras son fiscales, pero también han convencido al Estado que esas tierras en definitiva tienen que venir a manos de los Rapa Nui. Ahora, el texto usted me parece bien, me acoplo a los comentarios de Pablo. Ahora, yo les voy a mandar una serie puse ahí en el texto de usted una serie de pequeñas observaciones que si ustedes se lo pasaran, por ejemplo, a Cristian Moreno, este texto, Cristian Moreno rápidamente diría, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Porque está lleno no lleno, pero por lo menos 5, 6, 7, 8 de pequeños errores que para un estudioso de la isla de Pascua no puede, no puede pasarte, fíjate tú, desde problemas de fecha, desde problemas, te pongo no sé, te pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo. Ninguna referencia al tema de la agricultura. ¿Ya? Es como si los Rapa Nui fueran cazadores, ¿cómo se llama? Recolectores y ganaderos. Pero el tema de la agricultura no está. Y el tema de la agricultura es una variable fundamental, ¿ya? Usted mismo de repente la reconoce internamente, ¿ya? Cuando los tipos se dedican, se abocan a la producción agrícola. Entonces, pero ya hay eso no puede ser, errores como eso. Entonces, la dimensión. Después, déjenme. Bueno, de partida una observación también general. Si ustedes ven y escucharon a Alejandro, Alejandro justamente habla de una zona gris, ¿ya? Es decir, la comprensión del tema político en Pascua pasa por una estructura de poder mucho más compleja que simplemente la compañía y el Estado, ¿ya? Entonces, se pueden introducir ese tipo de criterios, yo creo que es importante. Déjenme, por ejemplo, dice en 1877 muere tanto Dutroux-Bonnier como Brander. Lo origina una serie de litigios de herencia. Cuidado, Dutroux-Bonnier muere, de partida muere el año 76, pero cuidado, muere asesinado por la comunidad. O sea, la comunidad se afirma en ese asesinato. ¿Entiendes, no? Ahora, cuando uno narra de esa manera, ¿ya? Narra de esa manera, obviamente que la agencia de la comunidad aparece de forma inmediata, ¿ya? Pero si yo no digo eso, ¿ya? Si yo digo muere, ¿ya? Bueno, no, aparece como una muerte natural, y no fue una muerte natural. Y los Rapa Nui lo tienen clarísimo hasta el día de hoy, ¿ya? Y asocian, qué sé yo, a esa muerte con la muerte que van a seguir la amenaza de los Rapa Nui
como comunidad saben que la violencia es un ámbito relevante en el ámbito de la política. Y nos recuerdan una y otra vez esa historia de violencia, ¿ya? Y obviamente, si uno dice, en 1879 muere tanto Duchois, Bonnier como Brandes, comete un... Está bien, es cierto, pero la frase dicha de esa manera, ¿ya? Deja absolutamente corre un tupido velo sobre la agencia, Rapanui, ¿ya? Entonces, no se trata solamente de un problema de fecha, sino también cómo yo narro ese tipo ¿ya? Después, eh, te insisto, son pequeños detalles que hay que cuidar. El párrafo siguiente dice, pese a la anexión de Isla Pascua al territorio chileno, la falta de política del Estado hace que el gobierno de Chile termine arrendando la isla a Enrique Merlet, ¿ya? En 1885 por 20 años, ¿ya? Y dice, pues, este francés, ahora nuevo propietario de la isla de partida, Merlet no es francés, es de origen francés, pero es chileno, ¿ya? Y perteneciente a una familia relevante en Valparaíso. O sea, Merlet, hay hasta una calle de Merlet en Valparaíso. Entonces no es cualquier personaje, ¿ya? Nuevamente, ¿ah? Cuidado, una cosa, de partida no es francés, ¿ya? Es chileno. Segundo, pertenece a la élite porteña, ¿ya? Y eso obviamente tiene una consecuencia. Es gracias a ese tipo de vínculo que posteriormente puede negociar con la Williamson Barford y formar una sociedad. Después dice, esa francés ahora nuevo propietario de la isla. Merle se cree propietario de la isla, pero él no es propietario de la isla. Y justamente porque no es propietario de la isla es que puede arrendar, ¿ya? Al Estado de la isla. No sé si me explico, son el cuidado de la manera como se redacta, ¿ya? Porque obviamente va a venir alguien puede decir, pero qué ignorancia. Y ustedes no son ignorantes, ¿ya? Pero se prestan, ¿ya? Bajo expresiones como esas para ser calificadas de, ¿ya? Entonces esos son, ¿ya? Después, increíble, pero por ejemplo, las trampas de la escritura usted, ¿ya? Para la conveniencia de las ovejas, la isla fue dividida en dos mitades. Ustedes mismos saben que no fue dividida en dos mitades. Cuando se dicen dos mitades, son dos mitades iguales. Y párrafo inmediato dicen que Angaroa es una parte reducida. No sé si me explico. O sea, la redacción de decir, la isla fue dividida, ¿ya? Y fue dividida de forma simétrica, no en dos mitades, ¿ya? No sé si... ¿ah? Javiera, ¿ya? Y Eva, ¿no? Y María José. Pequeños detalles, ¿ya? Mm, eh, Fíjense que en el párrafo anterior, por lo menos el texto que yo tengo, ¿no? Eh, Usted justamente señala en la que destaca la producción del maíz. O sea, si alguien hubiera dicho, si uno remitiera al párrafo, los párrafos anteriores donde el tema de la agricultura no aparece, de repente no aparecen los Rapa Nui como agricultores, ¿no? ¿Ah? Entonces, claro, ¿Mm? Es como incompatible. Mm. Dice, bueno, se lo voy a mandar, ¿ya? Una otra cosa, disculpa, Rolf, Dale. que me parece quizá un hilo que podrían trabajar, porque ustedes lo plantean, es el tema del inquilinaje. Ustedes presentan la tesis de Cristino sin ninguna reflexión, que fueron convertidos en inquilinos. Párrafos siguientes citan en el fondo que acá los Rapa Nui no fueron inquilinos, sí fueron hechos los colonos del proceso de colonización. Quizá, o sea, era un tema que podría, en el fondo, contestar que son dos tesis distintas. O sea, la tesis del inquilinaje se mueve en el paradigma Valle Central chileno, con un tipo de relación amo y esclavo, podría decir, ¿no? Muy particular, si han leído a Morales, ¿no? En Rapa Nui esto fue totalmente distinto. Entonces quizá, especialmente dado que la ganadería es su eje central para moverse la historia colonial de Rapa Nui, ese tema yo creo que puede ser ahí lo podrían profundizar más y en realidad poner que estas son tesis contradictorias. La tesis de inclinaje nos hemos dedicado justamente a discutirla después de que se postula, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que le podrían dar una buena reflexión en un par de párrafos de qué tipo de inclinaje, si es que lo hay en Rapa Nui o no, y quiénes son estos indígenas, digamos, que son hechos colonos del proyecto de colonización chileno. Yo creo que ahí Ajá. también hay un tema. Sí.
Sí. Bueno, se lo vamos a mandar las observaciones, ¿no? Por lo menos me parece absolutamente pertinente, ¿ya? Lo que señala Pablo. Si es que nosotros hemos luchado tenazmente, por decirlo así, en el campo de discusión sobre Rapa Nui, es contra la tesis del inclinaje, contra la tesis de que la isla fue transformada en una hacienda, ¿ya? O sea, si hay un tema es ese, ¿ya? Y espero que por lo menos convencerlo de la importancia, por lo menos discutirla, esa tesis, ¿ya? Y no pasarla, dejarla pasar así simplemente. Y nuevamente un pequeño detalle con respecto al tema de la actualidad, ¿no? Que se refiere justamente a la tesis sugerente de ustedes, de qué manera ese periodo histórico tiene marca hasta el día de hoy, ¿no? Dice, en el punto quinto, actualidad, ¿no? Dice, en el periodo en que la isla estuvo en manos de Merle y la totalidad de la población Rapa Nui fue obligada a vivir en Angaró, hizo que esta situación se mantuviera hasta la actualidad, persistiendo un aislamiento dentro de estas 1000 hectáreas. Pueden revisar las clases anteriores y justamente poner en evidencia de cómo el sistema parcelario estuvo funcionando, ¿ya? Y les recuerdo que el sistema parcelario salió de la esfera de Angaroa muy tempranamente, y en la década del 90, bajo el gobierno de la concertación y en la isla bajo la autoridad del gobernador Jacobo Hey, ¿ya? Paua, los tipos salieron pero soplados de Angaroa y repartieron 1500 hectáreas. 1500 hectáreas. Entonces, no sé si me explico. Eso alguien podría decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo dejar de lado este dato? ¿Te fijas tú? Un poco ese tipo de situación. Pero, por supuesto, un texto absolutamente mejorable, justamente mejorable porque es un texto interesante. ¿Ya? ¿Ya? Igual, cuidado en las conclusiones, ¿ya? El párrafo último, asimismo el Estado tiende a ver el territorio como dice, es por esto que podemos dar cuenta de cómo el Estado chileno ha optado por homogeneizar a la cultura que habitan dentro de lo que actualmente es el territorio que lo conforma, sin tomar una consideración real de las distintas etnias al momento de promulgar leyes. Alguien podría decir, oye, ¿y qué es la ley indígena del año 1993, donde el Estado por primera vez reconoce el conjunto de los pueblos étnicos, reconoce las diferentes etnias, y además el Estado, en su primer artículo, señala justamente que es el deber del Estado protegerla y potenciarla? ¿Cómo se entiende ese párrafo, Javiera y Eva y María José? Ahí hay que modificarlo. ¿Mm? Y sobre todo para nosotros antropólogos, o sea, la ley indígena, además la ley indígena tuvo una participación, no solamente de los pueblos originarios, también tuvo una participación muy activa de un grupo de antropólogos. Entre ellos pongo el caso de José Bengoa, y hay muchos otros, ¿de acuerdo? Ojo con este tema, un tema general. ¿Ah? El Estado chileno ha optado por homogeneizar a las culturas, ¿ya? Alguien podría decir, el Estado chileno ha optado en la década de los 90, ¿ya? Justamente por la etnicidad SA. ¿Mm? Así de simple, ¿ya? Y el caso de Pascua es la vanguardia de eso. El Estado chileno, ya sobre todo bajo ya la dictadura, ¿ya? Optó por justamente por lo que es la economía del turismo, la etnicidad SA, optó y apoyó justamente y potenció a la cultura de Rapa Nui, ¿ya? Tenemos actas en los años 70 con Roberto Kelly, que era el Odeplan, padre ideológico del neoliberalismo chileno, podemos decir, con Miguel Castro, en donde se tienen totalmente claro que la cultura de Rapa Nui es una mercancía deseada por los turistas internacionales. Metámosle plata a esto porque aquí logramos que la isla tenga divisa y no sea una carga para el Estado permanentemente. Si lo sigue siendo, lo sigue siendo.
pero disminuye esa carga. Entonces, son las sutilezas de este colonialismo particular. Entonces, claro, quizá en el bando de Rojas podrías tener como una postura de homogeneizar, quizá, ¿no? Pero en el año 70 en adelante, la valoración comercial de la cultura juega un rol, y el Estado lo va a incentivar. Muy bien, pues, ánimo María José, ánimo Javiera, ánimo doña Eva, ¿ya? Y Les vamos a ánimo mandar, también, les vamos a mandar un solo Word con comentarios. ¿vale? Y ánimo a Catalina Alvarado, que no... Aquí está Catalina, está escuchándonos. No quiere poner cámara la Catalina. ¿Mm? Para nada. Y tampoco quiere hablar con nosotros. Está enojada Catalina. ¿Mm? No nos escucha. Muy bien. Pasemos entonces al compañero Diego. ¿Ya? Gracias, Javiera. Gracias, Eva. ¿Ya? Chao. No se descuelguen, escuchen a Diego. ¿Ya? Hola. Dale, Diego. Sí, que escuchando hoy día al Cristian, me di cuenta de un error garrafal o sea, un supuesto grande que creo que tiene que ver con mi torpeza o flojera, no sé, del ensayo que por alguna razón me convencí de mí mismo de que el virus había entrado a la isla. Y que había habido un número de contagios grande. Pero ahora revisando el escrito y las actualizaciones que le puse, creo que el argumento no se cae completamente, pero sí lo voy a tener que reformular. Bueno, pero como para contextualizar, básicamente el ensayo se trata de una comparación de dos procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado en la isla, que tiene que ver con la lepra y hoy día el COVID. Entonces, a ver, al principio parte hablando desde 1917, que son como los dos escenarios, 1917 y 2020, en donde primero como que hago una pequeña revisión sobre la figura del obispo Edwards y como su rol discursivo con el tema de la lepra, como esta como vehiculización de las imágenes que tiene, que por un lado de miseria, digo, como que saca muchas fotos y como que vuelve al continente para armar como de alguna manera un proyecto de caridad, que podría ser visto como una politización de las imágenes, pero también una instrumentalización de caridad en el continente, y como que en ese momento, en ese contexto particular, que es como uno de los argumentos del ensayo, se contrasta con la idea, con las imágenes, el archivo fotográfico que arma la SEDI, que tiene que ver con una estancia súper moderna, la gente súper bien vestida, súper bien educada, etc. Y se detalla un poco como ambos componentes discursivos, es decir, la caridad, la miseria, etc., la caridad por la miseria, y la idea de la modernidad, en ese contexto particular se oponen, pero en verdad es como en el contexto mayor de colonialismo que se está dando en la época fuertemente, resultan en el fondo como una secuencia lógica, o sea, como que la caridad es una manera súper moderna de enfrentarnos a una situación como la SEDI. Y se argumenta también que el Estado en el fondo, más que la preocupación por la caridad de como de una vida soberana y buena de la comunidad, tiene como una suerte de reacción nacionalista que se vehiculiza de diferentes maneras, como a partir de ese momento el Estado comienza como a profundizar su influencia en la isla, a empezar a quitarle poder a la SEDI, y eso también, que ahí parte como el tema de la enfermedad, se vehiculiza por medio del discurso sanitario.
hice una revisión en un ramo pasado sobre historia, cómo había sido el tema con la viruela, y revisando como las discusiones de los senadores en ese momento, en respecto a las leyes de vacunación obligatoria por la viruela. El discurso nacionalista es como un recurso argumentativo que usan muchos médicos para ejercer el tema como fomentar el tema de la vacuna obligatoria. O sea, hay una cita en el ensayo que habla, que es como un doctor que está defendiendo la obligatoriedad de la vacuna, que el hecho de que haya muchos casos de viruela en el país es una vergüenza nacional. Entonces, como que de esa forma se entra al argumento de que el discurso sanitario, y bueno, las acciones sanitarias que después toma el Estado, con el leprosario, con la entrada del registro civil, etcétera, son como también una vehiculización patriótica. Esa es como la primera parte del ensayo, que habla sobre la lepra. Y después, en la parte del 2020, tenía todo este tema de que la actitud había cambiado de alguna manera. O sea, en un inicio sí, porque la isla se mantuvo abierta cuando, como dice el Cristian, como estaban como inseguros de que iba a ser realmente una emergencia grande, pero que prontamente se cerró. Eso es lo que me pasó por encima de la cabeza. Pero creo que también se arma una discusión en ese apartado sobre el conflicto que existe entre dos territorialidades. Y ahí es donde como que entra el tema de la salud también, no solamente el COVID en general, mediante una perspectiva, una geografía crítica que abarca como una tríada de conceptos de territorialización, territorialidad, territorialidad, y acá lo tengo. Y territorio. Bueno, y es como una manera de abordar el espacio geográfico que yo siento que tiene mucho que ver con la salud, en la isla sobre todo, porque ¿no? La manera, el territorio se entiende en esa perspectiva como, como una manera específica de habitar el espacio geográfico, de cómo sentirlo, de cómo pensarlo, etc. Y creo que ahí se relaciona mucho con lo que estábamos hablando, que hablábamos en varias clases, del tema de los litigios de tierra, el tema de cómo la tierra se mercantiliza, y que eso es un proceso largo como que incluso como que implica cuestiones ontológicas. Entonces, cómo el turismo es la expresión cúlmine de una territorialidad que se ingresa a la isla, y que efectivamente tiene como que en un inicio es heterónoma, o sea, como que es ajena a la isla, pero que ahora como que entiendo que la percepción sobre la tierra como propiedad privada es más como común que no, así como más común que la comunitaria, y que sobre todo como que hay grupos Rapa Nui que son empresarios y que tienen todo un rollo como neoliberal de la tierra y de la economía. Entonces entró una discusión ahí como con dos territorialidades en conflicto, que la voy a tener que reformular, obviamente, a la luz de las cosas que nos habló Cristian, que además aporta varias cosas, pero en mi opinión creo que el conflicto está ahí. O sea, como que existe, como decía la Cámara de Comercio, un miembro decía que se abriera el turismo ya, que es una actividad económica, que sostiene la isla, y que es cierto, que da mucho empleo, pero que también es riesgo como de enfermedad. Entonces, en eso más o menos se mueve el ensayo. Lo tenía más estructurado, pero ahora lo tengo que reformular después de la casualidad. No sé si se entiende. Un poquito largo. ¿Paulo? ¿Ahí? Sí, a mí tu ensayo, Diego, como que me parece que
me confundió un poco a veces, teóricamente. ¿Cachai? Como, en el fondo, introduces conceptos de antropología de la salud, como proceso de salud-enfermedad, una exterritorialidad heterónoma, y como que creo que sería bueno también que tuvieras como un aclaramiento conceptual de los teórico conceptual de los conceptos que va a utilizar, porque como que en un momento introduces la heteronomía y claro, como que a veces no lo entendí sinceramente. Pero por otro lado, claro, como que ahora que Cristian habló, sé que la patita que tenéis más débil es como el momento contemporáneo del COVID en Rapa Nui, y, y está bien que lo sea así, o sea, no hay muchas fuentes donde recurrir, pero claro, ahora con lo que nos plantea Cristian, que en realidad la enfermedad no entró como tú planteas, así, no hubo tal conflicto entre cerrar o no, la comunidad rápidamente entendió que había que cerrar y evitar los vuelos como de lugar, y claro, como que ahora como Cristian se empieza a plantear esta pregunta entre economía versus salud, ¿no? Y entonces como que, claro, tienes que arreglar eso y para mí como darle una articulación conceptual más clara, te recomendaría, ¿cachai? Porque Sí, los entiendo. procesos de salud, atención, cuidado y se me queda uno, Son como enfermedades. son parte, claro, tiene como un ramo de antropología de la salud y es como explicarnos también, no sé, aclararnos un poco cuál es la batería de red que estás utilizando. Sí, me Ahora parece. bien, y sí, eso y no sé, Rol, que complementame porque déjame abrir acá los comentarios que no le puedo hacer a Diego. Sí, fíjate que yo, a diferencia del proyecto del ensayo anterior, no tengo, creo que Diego no, no produce ruido, esos típicos ruidos que uno se queda en el detalle, que la fecha estuvo mal, que son tonteras, pero que ayudan, lo joden a uno, ¿ya? Uno queda obsesivo. En cambio, en el caso de Diego, eso no está presente y está más presente lo que tú señales, ¿sí? ¿A dónde apunta todo esto? ¿Ya? Y a mí me parece, a mí lo que me parece más interesante es posible comparar, ¿ya? Eh, la situación que se vivió con la lepra, con la situación que se vive con el coronavirus. Eso me parece interesante. O sea, ese es una pista, o sea, un tema que me hubiera gustado que Diego se lo hubiera señalado. Es decir, a ver, a Cristian, dale vuelta de qué manera la situación que se vive hoy en día en Pascua se vive de una manera especial justamente por el tema de la lepra. ¿Ya? Ese hubiera sido bueno, ya no lo hicimos, Diego. ¿Ya? Sí, se me pasó. ¿Ya? O Pero sea, obviamente, sí, Pablo, dale. no, es que, por ejemplo, en el paradigma de que si la lepra era una forma de estado de excepción en la isla, el estado de excepción en la teoría smithiana, ¿quién lo decreta? El soberano. ¿Quién, o sea, el estado de excepción acá, obviamente, el organismo, parece ser que acá el soberano no es lo mismo que, que en el tiempo de la lepra. Claro. De hecho, ahora se invoca como el tapu, que dijeron cuarentena de 2 semanas y Petero dijo no, tapu, 15 días como extra, así, porque eso fue lo que aseguró al final como que todos estuvieran como en la misma línea, como de cerrar todo, así todo. Exactamente, o sea, evidentemente la agencia y la situación colonial hoy en día es mucho más beneficiosa y el pueblo Rapa Nui tiene una correlación de fuerza, digamos, favorable. Entonces, quizá ahora, cómo se procesa esta epidemia, podemos hablar de la agencia Rapa Nui y de su estatuto colonial a través de eso, por ejemplo. Quizá, ¿cachai? Sí, entiendo. Me parece sugerente, Pablo, o sea, entrarle por sí, o sea, ¿quién funciona como soberano en el ámbito de que el soberano es aquel que establece el estado de excepción? Y obviamente la situación que se vivió en la época con la lepra, sabemos de dónde proviene el estado de excepción y lo que es interesante es justamente contrastarla con la situación que está hoy en día. Y nuevamente,
la capacidad que tiene la agencia Rapa Nui de poner, no sé si la palabra fin sea la adecuada, pero ponerle, ¿cómo se podría decir? Eh, la capacidad que tiene la comunidad de parar el aeropuerto, ¿ya? Es decir, el- la isla bajo la comunicación aérea tiene un grado de vulnerabilidad distinta a la conexión marítima. O sea, ¿ya? Y entonces, claro, en Rapa Nui hay ya una trayectoria ¿ya? De cómo la comunidad controla directa o indirectamente el aeropuerto. Ya hasta las tomas que se hicieron en- a lo largo de las décadas pasadas, ¿no? Hay una historia ¿ya? De cómo la comunidad rápidamente puede controlar el aeropuerto. A pesar de que existe una serie de instancias estatales con respecto al tema del aeropuerto, esa instancia estatal sabe ¿ya? Que basta que la comunidad se organice ya para ponerle serios límites al funcionamiento del aeropuerto. Eso está claro, ¿no? O sea, nuevamente hay una dimensión de agencia histórica de por medio. Ahora, yo tengo la impresión, Diego y Pablo y los que nos están escuchando, de que por un dato que interesante que introdujo Cristian y bueno, los que estábamos en un WhatsApp sobre la isla Pascua rápidamente estuvo presente ese tema, ¿no? Que es que un sector de la comunidad se opuso a que regresara ¿ya? Rapa Nui al continente. ¿Ya? Es decir, con el tema de la lepra generó un estado de excepción adentro que generó una división entre lo que era el leprosario y lo que era el resto de la isla. ¿Ya? Ahora, nuevamente surge esta distinción entre la isla y el mundo, por decirlo así. ¿Ya? Es decir, ese juego de este doble espacio ¿ya? Y la capacidad de la comunidad de poder, es decir, eh, bajo la lepra, la comunidad misma también se protege. ¿Ya? No es que el Estado crea el estado de excepción, perfecto, lo crea, pero la comunidad también lo crea en su interior, ¿ya? Lo crea en su interior y se cuida y se protege de lo que es el ámbito de la lepra. Te pongo un puro dato, Diego y Pablo, si tú te recuerdas. Juan Tepano, Juan Tepano llegó a un acuerdo con autoridades para poner a los Rapa Nui ¿ya? En los islotes de Otuiti, ¿ya? Al frente. ¿sí? Y un acuerdo de poder, por todas las consecuencias que tenían y los efectos que tenían, de simplemente eliminar a los leprosos. Así de brutal. ¿ya? Entonces, ese juego, cuidado, el estado de excepción que podría poner nuevamente que la isla entera es un estado de excepción, sí, pero hay estados de excepción al interior del mismo de la isla. Y eso se vuelve a reproducir acá. O sea, la dimensión, la división de la comunidad bajo la lepra se vuelve a reproducir la división bajo el sistema de la pandemia. ¿Mm? Y eso es un dato que yo creo que, no sé si quieres abordarlo, pero te lo vuelvo a tu dimensión heterónoma. La lepra, como el coronavirus, genera una heteronomía en el interior de la misma comunidad. ¿Mm? No sé si estarías tú de acuerdo con una observación como esa. ¿Me pregunta a mí o al paso? No, a Diego, de ti. Sí, es que el tema con la heteronomía me pasa que la abordo como desde el nombre de la misma lepra, que se llama rebajiva, que significa bandera continente. Tiene como esa como marca ajena a lo propio que llegas. Y el coronavirus creo que tiene las mismas... O sea, Correcto. no conozco el nombre, ¿cachai? Que se le puso, pero tiene por lo menos las mismas condiciones para ser representada así, porque es un virus de lejos que podría potencialmente llegar a infectar a toda la isla. Entonces, el tema que se hace ahí con el coronavirus, la heteronomía y también la territorialidad heterónoma, es decir, la manera de entender la economía turística que se importa desde el continente. El tema es que eso también, como que si revisáis poco a poco, como finamente el tema, según yo,
hoy por hoy esa territorialidad no es tan heterónoma, es como, genera una división dentro de la comunidad, pero está súper integrada en la comunidad, entonces como que también el ensayo creo que se preocupa un poco de discutir eso, como de cómo esas mismas lógicas que el Cristian Moreno decía, como de entender la vida más individualista, de la acumulación capitalista para mí, de preocuparse por uno mismo, se permean hacia la comunidad también. Por ahí entro a lo heterónomo, pero creo que puede como complementarse súper bien con esa idea, porque es verdad, porque que estas dimensiones, como que estos procesos de salud, atención, etcétera, etcétera, qué son la lepra y qué son el COVID, y que también podríamos pensar que es la introducción de una manera específica de economía, de vida y de convivencia, de relación con la tierra, con la naturaleza, que en el ensayo también se explica como que tiene muchos efectos en la salud de la población, en la sustentabilidad de la vida y de la biodiversidad. Eso sí genera divisiones dentro de la comunidad. Entonces creo que sí estaría de acuerdo. De hecho es como un súper buen aporte. Sí. Acuérdense que esto se liga a la manera cómo se articula o cómo se constituye el tema de la comunidad. Y aquí recuerdo que necesariamente hay que volver a las reflexiones que hizo Salins, ¿ya? Con respecto al tema de lo que son las comunidades, lo que es el etos, por decirlo así, comunitario polinésico, ¿ya? Donde los modelos mecánicos clásicos, ¿ya? No funcionan, sino que lo que funciona es lo que él llama estructuras performativas, ¿ya? Y por tanto, las definiciones de la comunidad se están redefiniendo permanentemente, quiénes entran, quiénes salen. Y posiblemente, justamente por esa dimensión no performática y no mecánica, ¿ya? Es que el tema del heterónomo es tan relevante, ¿ya? ¿Ya? Porque lo heterónomo no está fijo, ¿ya? Lo heterónomo está permanentemente cambiando, ¿ya? ¿Ya? Y por eso los Rapanui son tan obsesivamente cuidadosos de la afiliación, ¿ya? Porque la afiliación, que es, digamos así, un modelo mecánico, se puede prestar, ¿ya? Para modelos estadísticos. Entonces hay un juego ahí, muy alucinante que hacen ya, los Rapanui. Pero yo diría eso, creo que eso se liga más a esta comprensión tan particular de cómo se construyen los vínculos al interior de la sociedad polinésica, y yo creo que a pesar de que Rapa Nui mucha gente no la ve ya ligada a esa dimensión, yo creo que aquí se hace extremadamente presente. Un poco también, ojo, como una observación que hizo Cristian Moreno con respecto a Petero, ¿no? O sea, cómo Petero le recordaba a él a los viejos Ariquis, ¿ya? Y cómo de alguna manera por las situaciones, ¿no? Y nuevamente ligado al tema de la lepra, al coronavirus, es justamente una situación de alta contingencia, ¿ya? Es que posiblemente en ese contexto es que surjan los ariquis, pues. Así que, y el ariqui es de alguna manera un heterónomo, ¿ya? Para el mundo polinésico. Acuérdate que la autoridad siempre, ¿ya? Los Rapanui la piensan, y la han pensado como algo que proviene de afuera, ¿ya? Entonces no deja ser sintomático que sea un Edmunds, ¿ya? ¿Ya? No deja ser sintomático que sea un Edmunds que esté a cargo del Consejo de Ancianos. Bueno, Diego, felicitaciones a todos como te gusta a ti decir, ¿ya? Sí. Yo sigo con todas y todos. Ya pues, hoy ha sido una buena sesión hoy en día. Sí, vamos a poner, la próxima clase es la última, Entonces vamos a hacer un listado de quiénes van a exponer. Seamos solidarios, ojalá estén todos, ¿ya? Y además esto sirve también a la gente que ha estado atenta a estas exposiciones, un poco como para saber a qué atenerse en el mejoramiento de sus trabajos, ¿ya? Ya pues. ¿Le puedo hacer una última consulta al Pablo? Que en clase hablábamos harto de colonialismo, o sea, tú mencionabas harto del tema del colonialismo perverso,
Y creo que sobre todo en el tema de las tierras, que es importante para el ensayo, como que se ve harto. Pero no... ¿Me podrías dar una referencia como por quién lo acuña o dónde buscar para entenderlo mejor? Lo acuñó el profe, lo acuñó el Rolf. Ah, ya. Está en algunos textos. Yo creo que él te podría explicar un poco mejor el concepto. Perfecto. No tengo, no tengo una conceptualización, es como una adjetivación del tema de cómo se Sí, maneja el tema del poder, ¿no? Ya. Pero lo que pasa es que, a ver, a diferencia de las otras colonias, llamémoslo así, si uno revisa los clásicos, el tema del colonialismo, ¿no? El colonialismo en la India, el colonialismo en América, el colonialismo francés en África, etcétera, ¿no? Todas esas dimensiones coloniales eran dimensiones coloniales que reportaban al imperio colonial ganancias muy significativas, ¿ya? O sea, el colonialismo, Europa se desarrolla gracias al colonialismo, ¿ya? Eso. El mismo Lenin decía que el colonialismo era una fase, no, el imperialismo era una fase del colonialismo, ¿no? Entonces, eso. Ahora, lo que pasa es que en la situación con Rapa Nui, ¿ya? Eh, no aplica, no aplica, no aplica un criterio como ese, en el sentido de que obviamente la posición que tiene el Estado en la isla de Pascua le genera más gasto hoy en día que beneficio, ¿ya? Ahora, entonces, sin embargo, el Estado chileno sabe, ¿ya? Que es la isla absolutamente fundamental, ¿ya? Fundamental para su imagen y fundamental para un proyecto geopolítico, ¿ya? Que no da beneficio ahora, que puede dar beneficio a futuro. Y obviamente que le ha dado a Chile un beneficio. La imagen de Chile a nivel mundial está asociada, o una de sus asociaciones es con la isla de Pascua. La isla de Pascua forma parte del imaginario y de las territorialidades de Chile, etc. Muy bien. Sabiendo eso, ¿ya? Entonces genera un tipo de vínculo, ¿ya? Con la comunidad Rapa Nui, donde la misma comunidad Rapa Nui sabe, ¿ya? También lo que estamos hablando, ¿ya? Y entonces comienza un proceso de negociación que yo diría que ha estado, y en ese contexto yo es que hablo de un colonialismo perverso. Me explico, mira, si Chile hubiera seguido las recomendaciones que daban las Naciones Unidas en la década del 50 con respecto a la descolonización, el gobierno de Chile había creado toda una política para que efectivamente se produjera la descolonización. Es decir, evitar por todos los medios que aumentara la dependencia de la isla de Chile. Y lo que hizo el gobierno fue todo lo contrario, aumentar, ¿ya? Aumentar por todos los medios posibles la mayor dependencia de la isla y de la comunidad Rapa Nui del Estado de Chile. Sin el apoyo, por ejemplo, sin el apoyo, ahora, sin el apoyo por parte del Estado, ¿ya? Hoy día, la isla muere, muere literalmente, ¿ya? La isla es tan dependiente que sin los recursos que hoy día le traspasa el Estado a través de la gobernación, a través, pues, sobre todo del municipio y del conjunto de otras opciones, la isla no puede sobrevivir, ¿ya? No puede sobrevivir. Y eso es fruto de las políticas del Estado. Ese tipo de dependencia es lo que llama el colonialismo perverso, ¿ya? El colonialismo perverso. Y los Rapa Nui, ¿ya? Han sido de alguna manera cooptados por ese colonialismo perverso, ¿ya? Eso es mi lectura. Nunca lo he escrito y lo macheo mucho a escribirlo, pero aquí lo podemos hablar en clase sin ningún problema, ¿ya? Eso es. Bueno, gracias. Entonces no lo tengo que como citar formalmente, así lo puedo como utilizar bien explicado. No se preocupe. En este, Pablo que reconoce, otros simplemente no lo reconoce, acuerde que eso además está ligado a una vieja política Rapa Nui que funciona muy bien, ya funciona muy bien, ya que incorporar al otro sin el otro. Entonces, y eso es de muy, muy larga data. Ahora, dentro de esos dos escenarios, no olvidemos nunca la capacidad que tiene la comunidad
¿ya? De rearticularse de forma permanente, ¿ya? ¿Ya? Permanente. El Consejo de Ancianos estaba muerto, ahora revive. El Parlamento es gran vigencia, hoy día no tiene ninguna. No sabemos si mañana lo va a tener, ¿ya? No se sabe, ¿ya? Así de simple. Muy bien. Bien, pues. ¿Profe? Hola. Doña Valentina, ¿cómo está usted? Sí, bien, ¿y usted? Ponga De su tanto, cámara. de tanto no le pude responder porque como que a veces se me cae el internet, Ya. entonces no alcanzo y me llegan como retardadas las cosas. Pero quería preguntarle algo. Nosotras con Catalina la otra vez le mandamos como el primer avance del trabajo y yo el otro día le alargamos un poco los antecedentes y en eso estábamos. Y quería saber si le llegó el correo y no me quedó muy claro, como la próxima semana entregaríamos, o sea, presentaríamos nosotras con el resto de las personas que faltan. Exactamente. Ya. Déjame ver porque tengo aquí momento. Miércoles. Espérate un segundito. O sea, sí. Yo tengo la impresión de que... Pero espérate, ¿ya? No se puede aceptar. Espérate. Bueno, pero te lo puedo, ¿ya? Aquí sí. Miércoles. ¿Podemos verlo internamente? Espérate un segundo. Espérate, aquí puedo entrar, el trabajo de los alumnos. Valentina. Chupaya, no lo tengo, Valentina. Aquí está, Barrera, Valentina y Constanza, ¿no? Catalina. Espérate, colonización chilena, ¿no? Es como ¿O sobre no? el abandono estatal chileno, ¿sí? No, no lo tengo. No lo tengo. Mándamelo de nuevo, Valentina. ¿Ya? Ya, ya, yo lo mando de nuevo. Ojo con esa tesis, ¿ah? Ojo con esa tesis, ¿ya? La tesis del abandono. Así como hemos tratado de combatir la tesis de Valentina, de la tesis del inclinaje, una de las tesis con quien más he discutido esto es con Cristian Moreno, porque Cristian Moreno es de la tesis del abandono. Yo creo que ahí hay que distinguir, Valentina, te lo digo al tiro, por lo menos dentro de este escenario del discurso en que nos movemos. En otro escenario puede decir otro, pero en este escenario yo creo que hay que separar lo que es el tema soberano, ¿ya? De lo que es el tema, llamémoslo así, de funciones que desempeña el Estado en un territorio, ¿ya? Si uno compara la situación de atención por parte del Estado, ¿ya? En cualquier lugar de Chile, diría yo, excepto en Vitacura o en Las Condes, cuestión así, ¿ya? Pero tú te vas a cualquier localidad, ¿ya? El abandono por parte del Estado es generalizado, ¿ya? Generalizado. Pero eso no significa que el Estado haya perdido su función soberana, para nada. Es decir, que el Estado haya arrendado la isla, se la haya pasado a Smellet, que la haya pasado por la Unión, no significa abandono para nada, para nada. O sea, perdón, no significa cuestionamiento de la dimensión soberana, para nada. Sí, abandono de funciones del Estado, ¿te fijas tú? Pero no la dimensión soberana. Entonces, no confundamos esas dos cosas, ¿te fijas tú? No confundamos la dimensión soberana, que el Estado tiene ni Meldet, ni la compañía, ¿ya? Excepto que hubo toda una discusión sobre si efectivamente la entrega de la Williams & Barford podía cuestionar la soberanía chilena, hubo esa discusión, el Estado jamás, ¿ya? Eh, puso en cuestión su dimensión soberana sobre la isla, ¿ya? Lo que sí, y los Rapa Nui lo saben muy bien, es el tipo como el Tratado de 1888 funciona bajo la economía del don, y como la economía del don no está funcionando, entonces dentro de esa lógica los tipos cuestionan, ¿ya? El papel que tiene el Estado. Y dentro de ese papel, obviamente que hay abandono. ¿De acuerdo, Valentina? Para no hacerte después la observación si está, te fijas tú, de por medio de eso, ¿ya?
Ya. No sé si tú Gracias, profe. estás de acuerdo, ¿ya? ¿Estás de acuerdo, Pablo, con ese juego entre la soberanía y el abandono? ¿Mm? Podríamos decir que la compañía es el fósil de la subsidiariedad en el siglo, al principio del siglo XX. Ujú. Nos están preguntando acá cuándo es la entrega final. Yo tengo entendido que la fecha final para subir notas es el 15, Rolf. No lo sé. Ya, Ujú. pero dado que la última clase es el próximo lunes 11, quizá Ujú. podríamos determinar una fecha de entrega final. Eso tiene que ser hasta cuándo se pueden poner las notas, ¿no? Yo no manejo esa información. Acuérdense que una cosa es poner las notas, esta es la primera nota, pero también después hay un espacio como para Examen de mejorar las segunda. notas, Sí, ¿ya? O se sea, supone que el semestre se termina el 31, por lo que tengo Ah, entendido. ya. ujú, exactamente. Entonces, pongamos Hay como tiempo, hay tiempo. próximo, no, pero no es mucho tiempo. La próxima clase es el 11. 11, ponemos listado. La idea es que ese día pongan todos, ¿ya? Pongan todos para recibir comentarios en, y, y haya una semana para introducir los cambios, etcétera. Uno, por supuesto, van a tener más tiempo, pero por eso me parecía tan interesante que el conjunto de los compañeros y compañeras estuvieran escuchando esto, porque justamente escuchar las exposiciones de lo que han sido hoy en día les ayuda inmediatamente a ponerse las pilas para ver cómo precisar su propio trabajo. ¿Ya? Doña Isabela, ¿cómo está usted? Hola, profe. Bien, ¿y usted? Lo más bien. Eh, Perdonen que como nunca las veo entonces cuando aparecen los rostros, tengo la obligación de inmediatamente de comunicarme. Ya, gracias a eso a Valentina la puedo ver ahora. ¿Ya? ¿Cómo está Bien, entonces, Isabel? Espérate, bien, antes de que nos conteste. ¿Todo bien? sí. Profe, le quería preguntar algo. Que Dígame. nosotros con Camila Ramírez le mandamos el ensayo el 31 y nos dimos cuenta que en el apartado de memoria y resignificación, que es como el último, como tipeamos mal. Entonces le mandamos un mail anoche como con esa parte solamente como editada. No sé si Oye, como lo recibió. Isabel, mándamelo completo y mándamelo a mí y a Pablo. ¿De acuerdo? Sí, es que se lo mandé Vale, ya, por cursos. perfecto. lo Yo me voy a subieron poner ayer. el día de acuerdo con Pablo entre hoy y mañana para hacer qué ensayos tenemos, quiénes faltan, ¿ya? Quiénes faltan y, y, y precisar ya más o menos con quiénes están exponiendo la próxima clase. ¿Vale? ¿Cómo está doña Camila? Bien, profe. ¿Y usted? Aquí en la lucha. ¿Ya? Contento porque escuchamos en la mañana una muy buena exposición, así que mira, siempre uno se alegra. ¿Ya? No sé si usted la escuchó o no. Carolina, Sí, me parece muy bien. Ya pues, un abrazo, ¿ya? A todos y a todas. ¿Ya? Igual, profe. Chao. Chao, chao. chao, Chao, profe. que Profe, estén bien. chao. Chao, chao. Chao.